¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con el tema de síndrome nefrítico. ¿Ya? Es una clase importante. ¿Por qué motivo? Porque nos va a poder ayudar a integrar dos componentes, ¿no? El componente inflamatorio que hemos visto en la semana uno, con lo que viene a ser el componente histológico y funcional del glomérulo, ¿no? Nos va a poder ayudar a realizar eh, un recordaris de inflamación en el tejido glomerular. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es el glomérulo inflamado, ¿no? Eso es lo principal a recordar en un síndrome nefrítico. Entonces tenemos para esta clase pues que hacer una remembranza, recordar lo que viene a ser cómo es que se encadena la inflamación, ¿no? Y qué cosa va a generar la inflamación, y qué cosa va a pasar cuando un tejido esté inflamado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un tejido se encuentra inflamado? Un segundito. Ah, sí está grabando, está bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un tejido se encuentre inflamado? Es un tema importante tener en consideración, ¿no? Cuando un tejido se inflama, habíamos visto nosotros el paso final de la inflamación, que era la pérdida de la función. Entonces se va a afectar la función del glomérulo. La inflamación nos va a llevar a la pérdida de la función de nuestro pobre glomérulo. Por eso van a ver ustedes que algunos médicos le van a comentar a usted que la inflamación es una espada de doble filo. ¿Por qué motivo es una espada de doble filo la inflamación? Pues porque llevada de forma adecuada nos permite a nosotros eliminar noxas como agentes infecciosos, ¿no? Sean, digamos, bacterias, protozoarios, hongos, ¿no? Nos permiten inactivar o contener lo que viene a ser un proceso viral, ¿no? Em, entonces tiene un beneficio, ¿no? Pero recuerden, la espada de doble filo se dice que es peligrosa porque así como tienes un filo para poder atacar a lo que viene a ser al enemigo, el otro filo, por rebote, ¿no? O por daño colateral, te puede también terminar generando daño a ti. Y esto es lo que ocurre con la inflamación. La inflamación es una espada de doble filo. ¿Por qué motivo? Porque estos polimorfos nucleares que van a llegar a la zona inflamada, el complemento que se va a activar, ¿no? Toda esta ruta celular y humoral, no solo pues se van a quedar contentos, estamos diciendo de broma, no solo se van a quedar contentos pues destruyendo a los agentes infecciosos, sino que también van a generar cierto daño sobre las células del hospedero, o sea, sobre el tejido, van a generar daño tisular. Es por eso que un proceso importante a recordar de la inflamación viene a ser después la pérdida de la función. Entonces, en el síndrome nefrítico, vamos a ver nosotros que pues va a haber una pérdida de la función del glomérulo. Y si se da una pérdida de la función del glomérulo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Profesor, eso quiere decir que ¿qué va a pasar? Eso quiere decir ¿qué va a ocurrir con mi producción de orina? ¿Va a disminuir? Por ese motivo, el paciente presenta oliguria, ¿no? Inclusive hasta oligoanuria, ¿no? Anuria que viene a ser la ausencia de orina, ¿no? Entonces, es un dato importante tener en consideración cuando hablemos del síndrome nefrítico. Va a haber un proceso inflamatorio en la gran mayoría de los casos que vamos a revisar, excluyendo a uno que es genético, que ya lo vamos a conocer más adelante. Va a haber una gran respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a llevar a una pérdida de la función del glomérulo, y la pérdida de la función del glomérulo nos lleva a una caída de la tasa de filtrado glomerular, que se expresa pues como una disminución en el volumen urinario, llevándonos a oliguria. Y recordemos nosotros que cuando tenemos un daño de glomérulo y se cae la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Exponemos al paciente a que se desarrolle también otro componente que viene a ser una injuria renal aguda. Ahora, no se olviden de este otro dato importante, que teníamos tres tipos de injuria renal: una prerrenal, una intrarrenal y una postrenal. ¿Ante cuál estaríamos nosotros en el caso de un síndrome nefrítico? Ante una injuria renal aguda de tipo intrarrenal, ¿no? Intrarrenal. ¿Y cuál es la estructura que se está dañando? El glomérulo. ¿Y por qué el profesor me menciona eso de cuál es la estructura que se está dañando? Porque habíamos nosotros mencionado
ya en situaciones previas, cuál era la causa más importante de injuria renal aguda de tipo interrenal, que era la necrosis tubular aguda. Aquí les estamos dando a ustedes otra ubicación más allá de lo que viene a ser el componente tubular, una ubicación un tanto más proximal, que viene a ser el glomérulo, el cual se está dañando. Entonces es importante que usted recuerde estos componentes, ¿no? Entonces, si estamos inflamando, destruyendo el glomérulo, ¿no? Va a haber una disminución de su función, pero recuerde usted también que se va a dañar, se va a comprometer lo que viene a ser la barrera de filtrado. Entonces, en ciertas porciones del glomérulo que van a haber ciertos daños en la barrera de filtrado, pues se van a pasar de la sangre hacia el espacio de Bowman y luego hacia la orina, glóbulos rojos, polimorfos nucleares y también, ¿por qué no?, proteínas. Eso es lo que vamos a estar evidenciando por la respuesta inflamatoria, que es un dato importante que ustedes deben tener en consideración. Y es por ese motivo que el paciente, pues, que orina sangre, al momento de evaluar lo que viene a ser la orina, ¿no? A la microscopía, pues puedes encontrar también glóbulos rojos deformes, puedes encontrar también leucocitos, puedes encontrar, ya lo vamos a ver después, estos cilindros, ¿no? Cilindros hemáticos, ¿no? Que son patos neumónicos, por así lo llaman, ¿no? De un síndrome nefrítico, ¿no? Son cosas, y se puede también cuantificar una proteína en orina, pero ya lo mencionamos previamente, una proteína en orina por debajo del rango nefrótico, ¿no? Algunas literaturas te van a decir por debajo de 3.5, otras literaturas te van a decir por debajo de 3, ¿no? De 3.5 en gramos en un volumen urinario de 24 horas. Entonces, este síndrome nefrítico viene a ser, pues, la manifestación en la gran mayoría de los casos, excluyendo ese componente genético que les he comentado, viene a ser la manifestación en la gran mayoría de los casos de una respuesta inflamatoria que se está dando en nuestro glomérulo, que va a comprometer el funcionamiento de este. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ese dato. Y las manifestaciones pues, van a ser producto del daño que se da a nivel del glomérulo, porque está perdiendo la función el glomérulo. Entonces, todos los cuadros de signos y síntomas que usted va a visualizar en un síndrome nefrítico, en su gran mayoría, ¿no? Porque siempre puede haber por ahí uno que otro que puede estar asociado a otra situación, pero en su gran mayoría van a estar relacionados con esa pérdida de la función del glomérulo. Entonces, ¿qué pasó? Se rayó. Ya, aquí está. Tenemos aquí nuestro glomérulo, y para recordar, ¿no? Vemos aquí cómo está ingresando una arteriola, en la arteriola aferente. Aquí estarían nuestras células justalomerulares. Y podemos nosotros recordar que las arteriolas van a terminar bifurcándose en unos vasos de menor tamaño que se conocen como los capilares, ¿no? Aquí no están muy bien dibujados en esta imagen, pero esto de aquí vendría a ser, por así decirlo, un capilar. Aquí tendríamos otro capilar por aquí, otro por acá y otro por acá, ¿no? Y este espacio medio blanquecino viene a ser la luz de los capilares, ¿no? Por aquí es donde está pasando pues los glóbulos rojos, por aquí está pasando los polimorfos nucleares, por aquí están pasando las proteínas, ¿no? Por aquí está pasando la albúmina, por aquí pasa el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etcétera, ¿no? Los factores de coagulación también pasan por aquí. Entonces están pasando por esta luz de la arteriola aferente, pasan luego por la luz de los capilares y después de esto, ¿no? Van a salir del glomérulo a través de otra arteriola, que es la arteriola eferente, ¿no? Es importante recordar esto. ¿Qué otro componente tenemos que recordar nosotros? Que entre los capilares del glomérulo podemos ver nosotros un espacio que está recubierto por matriz extracelular, en el cual podemos ver estas células que estoy señalando con el puntero. Este espacio se conoce como el mesanquio, que es un espacio, por así decirlo, como si fuese el relleno alrededor de nuestros capilares, ¿no? Y las células responsables, ¿no? En lo que viene a ser, pues, el depósito de la matriz extracelular a nivel del mesanquio son estas células que tienen ustedes aquí, que son las células mesanquiales, también le llaman los mesanquiocitos, ¿no? Las células mesanquiales o mesanquiocitos. Estas células mesanquiales van a tener, digamos, características importantes al momento de hablar de lo que vienen a ser estos procesos inflamatorios. Vamos a ver que en la gran mayoría de los procesos inflamatorios, estas células mesanquiales van a tender a proliferar, ¿no? Y a tener un mayor depósito, ¿no? De lo que viene a ser el componente mesanquial. Como les habíamos mencionado en la semana 1, de inflamación. No se olvide usted que cuando nosotros hablamos de la matriz extracelular, estamos hablando nosotros como si fuese el piso en el cual usted se encuentra quizás escuchando
esta sesión. Usted está ahorita o en su cama, ¿no? O en una silla, donde sea que usted esté escuchando, ¿no? Todo ese espacio que te rodea, eso que han construido para que tú puedas vivir ahí o que tú lo has construido para vivir ahí, viene a ser lo mismo para la célula cuando hablemos de matriz celular. La matriz celular viene a ser todo ese componente proteináceo que está creado alrededor suyo para poder vivir. Entonces, lo mismo es también con relación al mesanquio. Seguimos. Entonces, yo recuerdo que a nivel de estos capilares, no lo han dibujado aquí, pero hay unas células que están recubriendo, mirando hacia la cara de la luz capilar. Estas células que ahorita van a aparecer, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Aquí tienen ustedes, se ha hecho un pequeño recorte, ¿no? De glomérulo para que usted pueda ver tres luces capilares, uno, dos, tres. Y se ha puesto aquí una célula, que es la célula mesangial, para que usted sepa, aquí no lo han puesto, pero sí aquí en esta imagen puede verlo de naranja, que entre estos capilares hay un espacio que es el mesangio, y entre estos está el intersticio mesangial, y están también las células mesangiales, ¿no? Pero quiero que usted note cómo a nivel del capilar, pues está aquí figurando nuestro endotelio, y que dentro de sus características este endotelio se caracteriza por estar fenestrado, o sea que presenta poros, poros a través de los cuales van a pasar los componentes que se van a filtrar, ¿no? Filtrar es de dónde, nos vamos otra vez a esta imagen previa y note usted, aquí está mi luz capilar y esto, y el componente del capilar, el líquido del capilar se va a filtrar. ¿Hacia dónde? Hacia este espacio donde ahora está el puntero. Entonces va a ir de aquí, donde está mi puntero en la luz capilar, hacia el espacio de Bowman, ¿no? Ese es el epónimo que recibe. A la actualidad ya le llaman espacio glomerular, pero lo seguimos llamando espacio de Bowman porque aquí todavía lo siguen llamando espacio de Bowman. Entonces, se va a producir un ultrafiltrado, ¿no? De la luz capilar hacia el espacio de Bowman. Esto de aquí ya lo conocen ustedes, ¿no? Se mide a través de la ley, disculpen, se mide a través de la ecuación de Frank-Starling, de lo que vienen a ser las fuerzas de presión hidrostática, presión oncótica, ¿no? En lo que viene a ser el componente de la permeabilidad capilar, entre otros, ¿no? Entonces, a través de esta capa, a través de a través del capilar se va a formar un ultrafiltrado que va hacia el espacio de Bowman, ¿no? Eso es lo que normalmente estaríamos nosotros esperando que se dé. Y este líquido va a comenzar a pasar por aquí, va a descender y va a llegar hacia lo que viene a ser el sistema tubular, ¿no? Hacia el túbulo contorneado proximal, ¿no? Donde va a pasar por todo el sistema tubular para luego dirigirse hacia la orina, ¿no? Para luego formar lo que viene a ser la orina, ¿no? No sin antes pasar por un proceso de secreción, ¿no? Por un proceso de reabsorción de ciertos componentes, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a visualizar que entre mi célula disculpen, que como base de mi célula endotelial, tengo un arreglo proteináceo con el cual estoy pasando el puntero. Este componente proteináceo se conoce como mi membrana basal. Mi membrana basal. Y esta membrana basal está compuesta principalmente de un tipo de colágeno que usted debe recordar, que se conoce como el colágeno de tipo 4. Entonces la membrana basal está compuesta por colágeno de tipo 4. Va a haber una mutación que va a terminar afectando lo que viene a ser al colágeno de tipo 4, la cual termina desencadenando también un proceso de síndrome nefrítico, ¿no? Una mutación del colágeno de tipo 4. Esta membrana basal, que es un tipo de matriz celular especializada, es producida por la célula endotelial, pero también es producida, en su otro extremo, por esta celulita de acá, que se encarga, pues, recubriendo lo que viene a ser el capilar, pero desde afuera, ¿no? Entonces se conoce como el podocito. Y aquí lo podemos ver, esas células de celeste son las que están, miren ustedes, recubriendo los capilares glomerulares, ¿no? A través de proyecciones que parecen como piecitos, a las cuales les llaman los pericelos, ¿no? Entonces, aquí pueden verlo con mayor detalle, los pericelos, cómo se encuentran, pues, dispuestos alrededor de toda esta membrana basal. Esto es importante porque ya lo vimos en nefrótico, pues eh, los capilares fenestrados, ¿no? Las células endoteliales fenestradas con estos poros,
las cargas negativas que ya habíamos mencionado en la membrana basal, y estos diafragmas de filtrado que está entre un pedicelo y otro, un ratito, ya disculpen, y estos pedicelos que están, y estos espacios que están entre un pedicelo y otro, son los que van a regular qué, qué componentes van a pasar de la luz capilar hacia el espacio de Bowman, hacia este espacio. O sea, qué es lo que se va a filtrar y qué es lo que no se va a filtrar. Ya, eso es importante que lo tengan ustedes en consideración. Estos son los componentes, por así decirlo, generales, ¿no? Ahora, a estos podocitos también se les da otro nombre. Importante que lo recuerden cuando revisen el tema de patología. Se les conoce como células epiteliales viscerales. Viscerales, ¿no? Porque están recubriendo el capilar. Y tenemos nosotros, vean ustedes, otro arreglo de células epiteliales, pero que se encuentra recubriendo, ¿no? Que se encarga recubriendo, formando la cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Estas son las células epiteliales parietales, las células epiteliales parietales. Y esto, profesor, ¿por qué va a ser importante? Va a ser importante porque en ciertas causas de síndrome nefrítico, va a haber un estado de hiperproliferación de estas células epiteliales parietales que van a comenzar a proliferar, a sobrepujar lo que viene a ser el glomérulo. ¿No? Vamos a ver si lo pintamos para que más o menos tengan ustedes ya una idea. Van a comenzar a proliferar, ¿eh? Comienzan a comprimir nuestro pobre glomérulo una vez que estas células parietales comienzan a proliferar y comienzan a comprimir lo que viene a ser el glomérulo, ¿no? Y desencadenan un tipo de variante de glomerulonefritis que ya es muy preocupante, que se conoce como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle, vamos a ver por qué se da esto, ¿no? Pero se ve más que nada por este estado de proliferación desmedida, pues, ¿no? De estas células parietales, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente progresiva. O sea, ahí tienen ustedes a estas células parietales. Entonces, ya hemos revisado de manera breve lo que viene a ser la estructura, y ahora lo que yo deseo que ustedes puedan recordar es lo que les comenté desde un inicio, que en un síndrome nefrítico va a darse un proceso inflamatorio. Ahora, este proceso inflamatorio vamos a ver que va a estar dado en su gran mayoría por la formación o el depósito de inmunocomplejos. La formación o el depósito de inmunocomplejos. ¿Qué significa? Tengo aquí yo mi inmunoglobulina, va a interactuar con un antígeno del glomérulo y la interacción inmunoglobulina con antígeno forma lo que conocemos como un inmunocomplejo. Y este inmunocomplejo va a terminar despertando una respuesta inflamatoria. Ya sabemos cómo se da, ¿no? Termina activando la vía del complemento, ¿no? La vía clásica. Termina también favoreciendo la opsonización de dichas regiones, ¿no? A través del macrófago de los polimorfos nucleares. Recuerden ustedes la fagocitosis frustrada que discutimos previamente, cómo se da una degranulación de los componentes intracelulares. ¿Qué otra cosa más también podemos nosotros presentar aquí? Podemos, a su vez, más allá de lo que viene a ser el componente del complemento y de lo que viene a ser la potenciación de los macrófagos, también es la potenciación de los neutrófilos, ¿no? Y otro dato importante es que estos inmunocomplejos van a comenzar a depositarse. Van a comenzar a depositarse y van a formar patrones característicos dependiendo de cada etiología, ¿no? Hay algunos que se van a depositar próximos a la célula endotelial, hay algunos que se van a depositar próximos a la célula endotelial, otros que se van a depositar próximos a la célula epitelial, el podocito, otros que se pueden depositar a nivel del mesangio.
Unos que se van a depositar de una forma como si fueran como jorobitas o como domos, otros que van a generar patrones a nivel de espigas, ¿no? Y de domo, etcétera, ¿no? Entonces, van a tener formas, dependiendo de las etiologías, formas características de cómo es que estos se van a presentar, ¿no? Pero lo más importante recordar lo que les comento, ¿no? Predominantemente en un síndrome nefrítico vamos a visualizar la presencia de inflamación mediada por la formación en el glomérulo de inmunocomplejos o el depósito de inmunocomplejos. Si se forman inmunocomplejos en el glomérulo, eso quiere decir que un antígeno disculpen, eso quiere decir que un anticuerpo está llegando al glomérulo y está interactuando con un antígeno del glomérulo y desencadenando la respuesta inflamatoria. Si yo digo que se depositan inmunocomplejos, estoy diciendo que un antígeno y un anticuerpo están llegando desde lo que viene a ser la circulación sistémica hacia el glomérulo, ¿no? Y se depositan ahí, ¿no? Eso es más que nada para que lo tengan en consideración. Muy bien, entonces tenemos nosotros que conocer ahora sí cómo es que se ve un glomérulo inflamado, dañado, ¿no? Entonces, tenemos para esto nosotros que recordar lo que viene a ser el componente inflamatorio, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser la inflamación, si se da un proceso de inflamación localizado, ¿no? Aquí tenemos un glomérulo normal que ya lo hemos estudiado, lo estoy mencionando aquí con el puntero, y aquí tenemos un glomérulo dañado, ¿no? Un glomérulo dañado, que ahorita lo vamos a repasar. ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros? Habíamos mencionado que la respuesta inflamatoria iba a llevar primero a un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Esto iba a llevar a que aumentasen los espacios entre las células endoteliales, ¿no? Entonces va a aumentar el pasaje, el fluido líquido supuestamente en un inicio, ¿no? Va a pasar mayor cantidad de proteínas, ¿no? Etcétera. Pero después de esto, habíamos comentado que se daba un proceso de producción de citoquinas que llevaba posteriormente a la quimiotaxis, a la llegada, ¿no? A la llegada de polimorfos nucleares, ¿no? Iban a comenzar a llegar polimorfos nucleares y estos polimorfos nucleares iban pues a detectar lo que estaba desencadenando la respuesta inflamatoria para poder eliminar la NOx. Ahora, lamentablemente, per se no hay una NOx aquí. O sea, no hay algo que esté generando daño, ¿no? De que hay una señal que nos estaría informando de que hay una noxa, sí, ¿no? Como lo vendrían a ser los inmunocomplejos, ¿no? Que se forman o que se depositan. Y el polimorfo nuclear va a reconocer esos inmunocomplejos, va a reconocer los inmunocomplejos y va a comenzar a degranularse y destruir a los pobres tejidos de este glomérulo. Comienza a destruir a la célula endotelial, comienza a destruir a la membrana basal, comienza a destruir al podocito, ¿no? Y no solo es el polimorfo nuclear, sino que por aquí también estaría dando vueltas las proteínas del complemento, que también al identificar a los inmunocomplejos se comienzan a activar su cascada, ¿no? Se comienza a activar la cascada que favorece aún más fagocitosis, ¿no? A través del C3b, favorece a una mayor quimiotaxis y termina activando lo que ya conocemos como el MAC, ¿no? El complejo de ataque de membrana, un MAC, ¿no? De Membrane Attack Complex, ¿no? Entonces, esto comienza a destruir, dañar a nuestras células y termina pues desencadenando una pérdida, un daño de esta barrera de filtrado. Se afecta a la célula epitelial, se afecta a la membrana basal, se afecta el podocito, y esto de aquí va a llevar pues a que el daño sea tal que comiencen a pasar células, ¿no? Hay huecos por ahí tan grandes que comiencen a pasar células. Y dentro de las células que pasan, pues son los glóbulos rojos, que comienzan a llegar a este espacio. Ahora el glóbulo rojo estaría por aquí, a nivel del espacio de Bowman, o el también llamado espacio glomerular. Los polimorfos nucleares también estarían donde se encuentra el puntero, ¿no? Comenzarían a pasar, ¿no? Y ya posterior a esto, cuando continúe progresando la inflamación, esto de aquí va luego a generar un éstasis, ¿no? Un daño a nivel del glomérulo que luego va en ciertas regiones, en la gran mayoría, en ciertas regiones, a permitir este pasaje de células
pero en la gran mayoría de regiones luego va a comenzar a disminuir lo que viene a ser el proceso de filtrado. Y al disminuir lo que viene a ser el proceso de filtrado, se comienza a caer la producción de orina, ¿no? Entonces, es por ese motivo, por este daño que podemos ver nosotros, que comienza pues a darse la hematuria, la leucocituria, se comienza a dar también una proteinuria en rango no nefrótico, y por el daño inflamatorio que comienza a afectar al glomérulo per se, comienza a disminuir su función, comienza a disminuir la producción de orina, ¿ya? No se olviden por favor de eso. Ahora, la producción de citoquinas va a también generar un estímulo, ¿no? Promitótico para lo que vienen a ser las células del mesangio. Y es por eso que van a ver ustedes que el mesangio va a encontrarse muchas veces hiperplásico, va a aumentar la cantidad de células mesangiales, ¿no? Comparen este componente inflamado con este componente de acá. No solo esto, sino que también vamos a comenzar a dañar, pues, ¿no? Este daño de los polimorfos nucleares, este daño de complemento, pues, también se ve manifestado de forma histológica en la microscopía electrónica sobre lo que viene a ser los pedicelos, que son los responsables de formar este diafragma de filtrado, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo se da un daño producto de la inflamación a nivel glomerular. Este daño a nivel glomerular va a tener desenlaces importantes, ¿no? Dentro de los desenlaces importantes está el hecho que hay una pérdida de la función, que es lo que hemos mencionado como parte de la respuesta inflamatoria local, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Hay dolor, hay calor, hay rubor, hay tumor y también hay pérdida de la función por último. Aquí vamos a evidenciar una pérdida de la función. Se cae la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Aquí dice, hay una flechita hacia abajo, dice glomerular filtration rate, ¿no? Se cae la tasa de filtrado glomerular. Si se cae la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Es de esperar que nosotros presentemos una disminución en el volumen urinario, ¿no? Es de esperar que esperemos una disminución en el volumen urinario. Y aquí está, oliguria, ¿no? El paciente va a presentar oliguria. Como hay zonas que están dañadas con hueco y todo, están pasando glóbulos rojos, glóbulos blancos por esa región que está dañada de glomérulo. Y es por eso que el paciente puede presentar hematuria, también aquí no está, pero ahí puede haber también leucocituria, y también proteinuria, pero en rango no nefrótico, no mayor a 3, no mayor a 3,5. ¿Ya? ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Como se está cayendo lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular, el paciente no va a poder eliminar adecuadamente lo que viene a ser el agua de su cuerpo, porque recuerden que de los principales órganos en regular el agua corporal total del ser humano es el riñón, a través de la producción de orina. Y aquí se está cayendo la tasa de filtrado glomerular. Esto de aquí es importante recordar. ¿Por qué motivo? Porque el paciente va a comenzar a retener líquidos. Y como comienza a retener líquidos, el paciente puede presentar edemas. ¿Por qué motivo edemas? Porque está aumentando, ¿qué constante de la ecuación de Frank-Starling? La presión hidrostática capilar, ¿ya? La presión hidrostática capilar. Otro dato importante también a tener en consideración. ¿Qué más? Como está aumentando el volumen, la volemia, está aumentando la volemia a nivel del paciente, porque no se puede botar el exceso de líquido en el componente intravascular a través del riñón, que ahora se encuentra comprometida su tasa de filtrado glomerular, va a comenzar a retener volumen, va a aumentar aún más el volumen circulante efectivo, ¿no? Y este aumento de volumen circulante efectivo nos lleva a un aumento de la presión arterial. Por eso el paciente va a presentarte con síndrome nefrítico de forma clásica, presión arterial, edemas, hematuria, oliguria, ¿no? Y dentro de los edemas, pues está el edema clásico de edema periorbitario o facial, ¿no? Edema periorbitario o facial. Eso es lo que nosotros, pues, podemos evidenciar de forma clásica en estos pacientes, ¿no? Explicando como causal el daño que se ha dado a nivel del glomérulo producto de la inflamación, ¿no? Y la posterior pérdida de la función de un tejido cuando se da inflamación, ¿no? Y cómo nos bota, nos disminuye la tasa de filtrado glomerular. Algunos mecanismos proinflamatorios a recordar, ¿no? La interacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Que forma un inmunocomplejo. Ahora, tenemos nosotros dos tipos, ¿no? De formación de inmunocomplejos.
Tenemos un tipo de inmunocomplejo, un tipo de formación de inmunocomplejo en el cual se forma, se forma un anticuerpo, lo llamamos un autoanticuerpo contra un componente de una de nuestras células en específico. En este caso, que hablamos de un síndrome nefrítico, se forma un autoanticuerpo contra un antígeno de nuestro glomérulo. O sea, el anticuerpo va dirigido hacia un antígeno de nuestro glomérulo. Se forman los inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, pero el causal es por un antígeno dirigido hacia, disculpen, de un anticuerpo dirigido hacia un antígeno del glomérulo. Se forman en el glomérulo específicamente los inmunocomplejos, ¿no? Por esa interacción antígeno-anticuerpo, y se da pues lo que viene a ser la activación de la vía del complemento, ¿no? Se forma el complejo ataque membrana que da una lisis osmótica, y también aparte de eso el C3b, que ya lo habíamos comentado previamente de inflamación, va a actuar como una opsonina para favorecer su fagocitosis, que pues, nos lleva a una fagocitosis frustrada, llevándonos a degranulación de una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y una serie de enzimas que van a terminar destruyendo el tejido. No solo esto, sino que recuerden ustedes que los macrófagos, las células NK, los polimorfos nucleares, pues poseen receptores para la fracción constante de las inmunoglobulinas, también favoreciendo este proceso de fagocitosis frustrada. Ahora, aquí esto no está relacionado con el síndrome nefrítico, pero ya que lo estamos revisando, lo que viene a ser este tipo de formación de inmunocomplejos, es importante que ustedes recuerden, ya que hemos hablado la semana pasada con el tema de tiroides, es importante que ustedes recuerden lo siguiente, que hay ciertas enfermedades en las cuales se forman autoanticuerpos contra ciertos antígenos en específicos de nuestras células, pero que los antígenos de los cuales se forma el autoanticuerpo, los antígenos de los cuales se forma el autoanticuerpo, tienden a ser receptores o canales. Y estos autoanticuerpos tienden ya sea a evitar la activación de estos canales o de más bien potenciar la activación de estos canales o receptores. El ejemplo clásico que lo vimos nosotros ya en la clase de tiroides fue el hipertiroidismo dado por enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves tenemos una hipersensibilidad de tipo 2 en la cual los autoanticuerpos estimulan el receptor de TSH de las células foliculares, llevándonos a un estatus de hipertiroidismo. Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Es un estado de hipersensibilidad tipo 2. ¿Tenemos dos ejemplos? Claro que lo tenemos, ¿no? Cuando estuvimos viendo nosotros lo que viene a ser el tema de este, secreción ectópica de ACTH o secreción ectópica de ADH, como los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, ¿no? Que se formaban, que teníamos los síndromes paraneoplásicos, también tenemos síndromes paraneoplásicos que llevan a la formación de autoanticuerpos, como lo podemos ver en una patología muscular que se va a ver en la última semana, que es el síndrome de Lamberito. Se forman autoanticuerpos contra los canales de calcio pendientes de voltaje del botón sináptico de la motorona alfa, evitando así de esta forma que se libere aceticolina, llevando a debilidad muscular. Hay otros, claro, autoanticuerpos contra la subunidad alfa del receptor nicotínico del músculo esquelético a nivel de su placa mioneural, evitando que estos se aperturen y que nos lleve a nosotros a un potencial umbral. De esta forma, es que se da la patología conocida como miastenia gravis. Y tenemos también otras patologías que pues pueden desencadenar este tipo de inhibición o de estímulo de receptores o de canales que ya digamos no son los más conocidos, pero los que les he comentado son de las más conocidas a recordar. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2 puede también desencadenar lo que les acabo de comentar. Pero no olvidar que cuando hablamos nosotros de interacción antígeno-anticuerpo hay una respuesta inflamatoria aquí, que es para el síndrome nefrítico, ¿no? Activación de las células fagocíticas, activación del complemento, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de formación de inmunocomplejos, en el cual más bien los inmunocomplejos ya se formaron
Los inmunocomplejos ya se formaron en la sangre, y estos inmunocomplejos más bien se depositan en el glomérulo. O sea, no es que el anticuerpo va hacia el antígeno que está en el glomérulo, sino que el anticuerpo se unió al antígeno en la sangre y se está depositando ahora en el glomérulo, ¿no? Sea cual sea el origen de esto, va a terminar llevando a la activación de complemento y también va a terminar llevando a la activación posterior fagocitosis de las células polimorfos nucleares, macrófagos, células NK, que son las natural killer. Ahí está. La última que he mencionado, depósito de inmunocomplejos, hipersensibilidad de tipo 3. Y la primera que les mencioné es una hipersensibilidad de tipo 2. Bueno, aquí tenemos nosotros la vía de complemento, cómo es que se media, ¿no? Lo que viene a ser la activación de complemento mediado por inmunocomplejos. Esta es la vía clásica, ¿no? En la cual la interacción de un antígeno con una inmunoglobulina, sea G o sea M, permite a nosotros que se comience a activar lo que viene a ser el complejo C1, y así posterior a esto termina activando C2, C4, se forma la C3 convertasa, se forma luego la C5 convertasa. Después de esto, el C3b, junto con otros componentes como el C3a, C5a, ¿no? Que forman el componente anafiláctico, la C3b, que forma lo que viene a ser el tema de las opsoninas, y posterior a esto de C5b hasta el C9, que ya lo habíamos comentado, que era el complejo de ataque de membrana, ¿no? Terminan favoreciendo una respuesta inflamatoria, dañina, ¿no? Que en este caso pues se buscaba dañar a lo que viene a ser al patógeno, pero aquí más bien está dañando a las células del hospedero, ¿no? El complemento, las células NK, noten ustedes cómo las células NK tienen pues receptores para lo que viene a ser la fracción constante de las inmunoglobulinas, ¿no? Y después de esto, pues estas células NK liberan granzimas, perforinas, que terminan destruyendo lo que viene a ser estas células, pues, ¿no? Lamentablemente, estas células las células afectadas, pues, son nuestras células, ¿no? Aquí, ¿no? Otro dato, ¿no? Vemos cómo los inmunocomplejos, más bien que están por aquí, pueden llegar a interactuar directamente, ¿no? Pueden estar ahí dando vueltas alrededor del tejido, interactúan con el polimorfo nuclear, lo estimulan pues para que genere un proceso conocido como la netosis, ¿no? Nótese cómo esto ya es un tanto más complejo, que lo deben de haber visto ya en inmuno, ¿no? En el cual se da una liberación de lo que viene a ser su componente de ADN, y esto actúa de manera de trampa o para poder atrapar ciertas bacterias, ¿no? Y junto con eso también salen mitocondrias que están produciendo también una gran cantidad de radicales libres. Entonces, lamentablemente generan un ambiente, ¿no? Con una gran cantidad de radicales libres que termina destruyendo, dañando aún más a los tejidos, ¿no? A través de este proceso de netosis, ¿no? Ahí está, ¿no? La interacción de la inmunoglobulina con su respectivo antígeno, actuando sobre la fracción constante del receptor de inmunoglobulina, y termina llevándonos al proceso de netosis. Ahí está. Entonces, la activación de la respuesta inflamatoria a nivel del glomérulo daña la barrera de filtrado glomerular. O sea, todo esto de aquí que hemos comentado previamente va a terminar dañando nuestra barrera de filtrado glomerular. Vamos al tema del depósito de los inmunocomplejos. Cuando hablamos nosotros de depósito de inmunocomplejos, habíamos comentado, ¿no? Em, Estos inmunocomplejos se van a depositar, ¿no? ¿Dónde es que se van a terminar depositando? Se terminan depositando por debajo de lo que viene a ser la célula endotelial, que está de color así medio rosadito, color melón, ¿no? Se pueden depositar los inmunocomplejos debajo de la célula endotelial, se pueden depositar los inmunocomplejos en el medio de la membrana basal, o se pueden depositar los inmunocomplejos justo por debajo, pero de las células epiteliales, o sea, justo por debajo de los podocitos, ¿no? Donde sea que estos se depositen, terminen activando la respuesta inflamatoria. Ahora, la formación de estos inmunocomplejos puede variar. Podemos tener aquí una respuesta hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? En el cual los inmunocomplejos ya se habían formado al momento de llegar al tejido y se depositan en los tejidos. Una hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? En el cual el antígeno, disculpen, el de verde, está llegando también por la sangre, la inmunoglobulina está también aquí llegando, y en el glomérulo es donde se unen y se depositan. O la otra hipersensibilidad tipo 2, en la cual los antígenos están a nivel de lo que viene a ser las superficies celulares del glomérulo per se, y el anticuerpo llega y se une a esto. Aquí tienen ustedes ya más bien una imagen
donde podemos ver el tejido del glomérulo, ¿no? Pueden ver ustedes aquí donde está el puntero, que estoy trazando el circulito, que este viene a ser el capilar, ¿no? Este aquí viene a ser el capilar, ¿no? Esta estructura de aquí, de color medio celeste, que es una línea, es la membrana basal. Y esta célula que estoy aquí señalando es el podocito, con sus respectivos pedicelos, que son esas zonas gorditas, y sus diafragmas de filtración, que es donde está esta línea aquí, donde deja el puntero, ¿no? Esta línea azulita. Muy bien, aquí tiene usted la célula endotelial, que note usted que sus fenestras, ¿no? Y entre un capilar y otro, ¿no? Hay un espacio intersticial donde tenemos nosotros a nuestras células mesangiales, ¿no? Estas células mesangiales. Entonces, qué es lo que nosotros pues podemos visualizar aquí? ¿No? Podemos visualizar lo siguiente, ¿no? Podemos tener nosotros la formación de inmunocomplejos, ¿no? Inmunocomplejos que están circulando. Estos inmunocomplejos que están circulando, vean ustedes cómo pueden pasar esta barrera y depositarse a nivel del mesangio, terminar estimulando a las células mesangiales, ¿no? Terminar estimulando a las células mesangiales, dañándolas, en otras situaciones llevando también a su proliferación, ¿no? Entonces pueden depositar estos inmunocomplejos en el mesangio. Estos inmunocomplejos a través de la fracción constante, ¿no? Pueden terminar activando receptores de las mismas células endoteliales. Estos mismos inmunocomplejos circulantes también se pueden depositar a nivel de la membrana basal, sea por debajo de lo que viene a ser la célula endotelial o por debajo de la célula epitelial. Y no se olviden, por favor, que estos inmunocomplejos, así como lo ven ustedes aquí, terminan activando también la vía de complemento, terminan llevando a la formación a la activación de los polimorfos nucleares. ¿Qué otra cosa puedo también visualizar? Puedo visualizar también la presencia de estas inmunoglobulinas de tipo M, ¿no? Que son las primeras en aparecer, ¿no? En un proceso inflamatorio. Después aparecen ya la inmunoglobulina G. Puedo ver que la inmunoglobulina de tipo M puede también pasar y llegar al mesanquio, activar la cascada de complemento, pues esta inmunoglobulina tipo M también puede, de una misma forma, interactuar sobre las células endoteliales y activarte también el complemento, ¿no? Al unirse a los antígenos respectivos. De la misma forma se puede ver para el tema de las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas también terminan, de la inmunoglobulina G, ¿no? También con el tema de la inmunoglobulina G, termina depositándose junto con sus respectivos antígenos a nivel de la membrana basal y terminan activando la vía del complemento, ¿no? Entonces, esto al final termina generando un estatus proinflamatorio que termina dañando a nuestros podocitos, a nuestras células endoteliales, lo que viene a ser el componente mesangial, ¿no? Y termina afectando pues esta barrera de filtrado glomerular. En ciertas regiones vamos a tener, por así decirlo, huecos por donde van a pasar glóbulos rojos, ¿no? Polimorfos nucleares. Y en otras regiones, pues ya el proceso inflamatorio ha llevado a la pérdida de la función del glomérulo, donde estaría pues explicando la oliguria, ¿no? Que presentarían estos pacientes. Aquí está lo que hemos ya discutido de este glomérulo que está inflamado. Dentro de las manifestaciones a la microscopía de luz podemos ver un mesangio hipercelular, ¿no? Hay una mayor proliferación de células mesangiales y mesangiocitos. Podemos ver una luz capilar que se encuentra hipercelular sobresaturada de glóbulos rojos, de polimorfos nucleares, que son los que están llegando a la zona de inflamación. Y podemos ver nosotros glóbulos rojos y glóbulos blancos en el espacio de Bowman, ¿no? En el espacio de Bowman. Aquí tiene usted un resumen de lo que vendría a ser la patogénesis de un síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que recordar? Que en el glomérulo, para hablar del contexto de un síndrome nefrótico, se va a dar un proceso inflamatorio. Y como parte de este proceso inflamatorio también va a darse proliferación celular, como hemos visto nosotros con el tema de los mesangiocitos, y como lo vamos a ver en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, con el tema de las células del epitelio parietal que recubren la cápsula de Bowman. Lo importante es que recordemos que este proceso inflamatorio, pues obviamente va a tener una explicación, ¿no? Este proceso inflamatorio que tiene su explicación, pues puede darse de la siguiente forma, ¿no? Ya sea por el depósito de inmunocomplejos, ¿no?
que vienen desde la sangre, de nuestra arteriola aferente hacia el glomérulo, como aquí tienen ustedes una serie de causas, o la formación de inmunocomplejos ya de forma in situ en el glomérulo. Esto quiere decir que llega un anticuerpo, ¿no? Y se une pues a su respectivo antígeno, ¿no? Vamos a tener aquí las vasculitis, ¿no? Que están asociadas a ANCA, ¿no? Y tendremos también al síndrome de glomerulonefritis antimembrana basal, ¿no? En el cual se forman autoanticuerpos contra la membrana basal, ¿no? Entonces, formación de inmunocomplejos ya específicamente en el glomérulo y el depósito de inmunocomplejos, ¿no? Desde la sangre al glomérulo. Esto va a despertar una respuesta inflamatoria que ya hemos comentado previamente, que va a terminar dañando lo que viene a ser el capilar, ¿no? Va a terminar dañando el capilar. Va a terminar desencadenando primero un aumento en lo que viene a ser la permeabilidad de este. Esto nos va a llevar a proteinuria, ¿no? Ahora, este mismo daño de las paredes capilares, la misma inflamación, va a llevar, ¿no?, a proliferación de mesangio, proliferación endotelial, que va a comenzar a disminuir la capacidad, ¿no?, la capacidad de filtrado glomerular, llevándonos a una disminución en la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y como nos lleva a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, puede terminar llevándonos en el cuadro que presenta el paciente en ese contexto actual a una injuria renal aguda. Ahora, lamentablemente, muchas de estas patologías que estamos viendo aquí pueden repetir el cuadro. Y al repetir el cuadro pueden terminar desencadenando una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque esto de aquí no es que pues va a quedar bien después, ¿no? Van a haber ciertos glomérulos que van a encontrarse afectados, van a pasar por un estado de esclerosis, ¿no? El mismo daño inflamatorio que se ha dado. Y si se sigue repitiendo y repitiendo, pues nos puede llevar al paciente hacia la progresión de una enfermedad renal crónica que muchas veces puede progresar hasta los últimos estadios, llevando una enfermedad renal crónica en estadio terminal, ¿no? Ahora, como parte de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, el paciente puede presentar azotemia, ¿no? Y esto viene a ser pues la elevación de la urea, la elevación de la creatinina, ¿no? Em, y si esta elevación de la urea y de la creatinina y también de otras moléculas que muchas veces no se discuten, pero se conocen como las toxinas urémicas, si se elevan estas por encima de cifras, si se elevan demasiado estos componentes, ¿no? La urea y estas toxinas urémicas pueden llevar a que el paciente experimente lo que viene a ser una uremia, ¿no? La azotemia viene a ser la elevación de la urea, de la creatinina, de las toxinas urémicas, sin generar, digamos, una manifestación clínica, ¿no? Pero ya en la uremia, cuando estas ya se van a elevar tanto que ya van a comenzar a desencadenar manifestaciones clínicas, ¿no? El cual puede haber un compromiso del sensorio, vamos a tener nosotros el famoso flapping que puede presentar el paciente a nivel de las manos, ¿no? Entre otros que vamos a ver nosotros ya más adelante, que lo hemos discutido también en el caso de la injuria renal aguda. Ahora, como se cae la tasa de filtrado glomerular, también es importante, también es importante recordar que el paciente va a progresar hacia una oliguria porque está disminuyendo el volumen urinario que se produce, ¿no? En un tiempo determinado, pues se va a presentar oliguria, ¿ya? Otro dato, como se cae la tasa de filtrado glomerular, esta caída de tasa de filtrado glomerular va a llevar a que uno retenga sodio, retenga agua, ¿no? Va a haber un estatus de hipervolemia. Y este estatus de hipervolemia termina desencadenando en el paciente una hipertensión. Termina desencadenando en el paciente una hipertensión. Seguimos. Nos vamos ahora por esta imagen, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio que hemos dicho que va a terminar generando huecos, ¿no? Daños importantes en la barrera de filtrado glomerular, pues también va a hacer que pasen glóbulos rojos, ¿no? Y esto puede desencadenar una macrohematuria, ¿no? O sea, una hematuria que se puede visualizar, ¿no? Una macrohematuria. ¿Qué otra cosa más puede darse, ¿no? Como van a pasar glóbulos rojos, estos glóbulos rojos van a pasar por los túbulos. Ahora, recuerden ustedes que los túbulos, que la luz tubular se expone a una gran cantidad de cambios osmóticos, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros a nivel, por ejemplo,
del asa de Henle, ¿no? A nivel del asa descendente, el asa ascendente, a nivel del túbulo contorneado distal, del colector, se expone a una gran variación de la osmolaridad de dicha zona. Y el glóbulo rojo también se va a exponer a estas variaciones de osmolaridad. Esto va a terminar llevando a que los glóbulos rojos, cuando los veamos en la orina, pues no tengan su forma clásica, no van a encontrarse dismórficos. Y un patrón clásico viene a ser los famosos acantocitos, que vienen a ser glóbulos rojos con la presencia de blebs, ¿no? Que son que es bien, vamos a ponerlo aquí, es como si tuviera como una tetita. Si algún momento ustedes han tenido su pelota de fútbol y la pateaba mucho, ¿no? Se le hacía como se le salía, por así decirlo, la base de la pelota de fútbol hacia afuera, ¿no? Salía de la, de la cubierta de la pelota de fútbol, ¿no? Y podía ver, ¿no? Esa tetita negrita, ¿no? Cómo salía ahí de la pelota de fútbol. De la misma forma ocurre algo similar en el glóbulo rojo. La membrana celular se separa del citoesqueleto del glóbulo rojo, ¿no? Y eso de aquí comienza a formar estos blebs, ¿no? ¿Por qué motivo? Por los cambios osmóticos que experimenta el glóbulo rojo a nivel del túbulo, a nivel del sistema tubular, ¿no? Eso termina generando, pues, glóbulos rojos de tipo dismórficos, ¿no? Otro dato importante, los glóbulos rojos, vamos a ver que van a terminar uniéndose, ¿no? A los cilindros hialinos, ¿no? Los cilindros hialinos ya hemos visto nosotros que se dan gracias a la formación de esta proteína conocida como la proteína de Tams-Horfeld, ¿no? Llamada ahora en la actualidad la uromodulina. Se unen aquí los glóbulos rojos, pues, y junto con estos cilindros hialinos, ahora unidos con glóbulos rojos, se forman, pues, los cilindros hemáticos, ¿no? Se forman los cilindros hemáticos, que se dice que son casi patognomónicos de un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, esto viene a ser una explicación breve, ¿no? De lo que uno puede visualizar en un síndrome nefrótico. Algunas manifestaciones clínicas importantes a recordar, aquí están, vean, la hematuria, que ya hemos explicado, la hipertensión arterial, el edema periférico, la proteinuria en rango no nefrótico, la oliguria, ¿no? Que estaría asociada en todo caso a una injuria renal aguda interrenal por compromiso glomerular, y la azoemia y la uremia, ¿no? Que estarían también de la mano de la injuria como parte de las manifestaciones de una injuria renal aguda de tipo interrenal. La hematuria que puede ser macroscópica, o sea, visible, ¿no? La presencia de sangre en la orina, como también microscópica, que va a requerir la visualización al microscopio de los glóbulos rojos, que en este caso ya los comentamos, serán dismórficos, ¿no? La presencia de cilindros hemáticos. La presión arterial que se va a encontrar elevada por una incapacidad del riñón de poder eliminar ese exceso de agua corporal total, ¿no? La proteinuria, que en este caso es una proteinuria asociada, pero en rango no nefrótico. La oliguria por una disminución de la tasa de filtrado glomerular, el edema, ¿no? Que vamos a ver nosotros que va a predominar a nivel palpebral, ¿no? Y en esta situación, una azoemia, ¿no? Que va a ser más que nada de causa renal por una glomerulonefritis, ¿no? Y posterior a esto, pues ya la uremia, ¿no? La uremia, que tiene una serie de manifestaciones, ¿no? Entonces, son cosas que podemos nosotros visualizar aquí. Ahora, si este paciente progresa a una injuria renal aguda, también podemos esperar nosotros cambios electrolíticos, ¿no? ¿Qué cosa podría esperar? Podría esperar una hipercalemia. Podría esperar que se pueda presentar una hiperfosfatemia, una hipocalcemia. Podría esperar también que se presente una acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica, ¿no? Son cosas que uno también podría esperar producto de esta injuria renal aguda interrenal por una glomerulonefritis. Muy bien, hemos visto entonces la parte de generalidades, ¿no? De cómo es que se desarrolla un síndrome nefrítico, ¿no? Que va a decir cómo es que las manifestaciones clínicas de un síndrome nefrítico tienen una explicación respecto al componente glomerular. Y ya en un ratito vamos a revisar lo que viene a ser la sintomatología, ¿no?